Amigos y hermanos en Cristo, vamos a iniciar una nueva consideración, un nuevo pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en dos lugares de la Escritura. El Evangelio de Lucas capítulo 10, a partir del versículo 38 hasta el final. Dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Debo aclarar que esta aldea a la que entró el Señor es Betania, donde vivían estas dos hermanas, con su hermano Lázaro, por supuesto. Ahora leamos el Evangelio de Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan, el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 11 versículos. 6 días, dice Juan capítulo 12, verso primero, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya, la prospere, nos ayude a entenderla y nos dé las preciosas lecciones que el Espíritu Santo tiene para entregarnos. No me canso de repetir ese texto de 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él, el Señor, nos amó primero. ¿Está escuchando? Nosotros le amamos a Él, al Señor, porque el Señor nos amó primero. Yo quiero que repasemos y acompañemos al Señor en sus dos visitas sobresalientes, aunque fueron 3 según la Escritura, según registra la palabra de Dios, 3 visitas a esta aldea llamada Betania, que la palabra Betania quiere decir lugar de dátiles.
Su primera visita fue registrada por Lucas en el capítulo 10, que hemos leído hoy, a partir del verso 38 hasta el 42. Su segunda visita fue la que se registra en el capítulo 11, cuando resucitó al hermano de estas dos mujeres, de Marta y de María. Lo resucitó a Lázaro después de 4 días de estar sepultado. Y la tercera visita es la que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a recorrer Betania y las 2 visitas que el Señor hizo y entró a posar en la casa de esta familia. Nuestro tema es, y lo vamos a basar sobre el capítulo 12, dando algo de valor. Que este título nos haga pensar, dando algo de valor. Los que damos somos nosotros y se lo damos al Señor. Y lo que le damos nosotros al Señor tiene que ser de valor, hermano. No darle las migajas, no darle las sobras, no darle nuestra vejez. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, dale de ti lo mejor. Antes de poder dar algo de valor a Dios, es necesario haber recibido de Él su don de infinito valor. Ese don inefable que Dios da es su Hijo Jesucristo. En cierto sentido, Dios da a la humanidad un solo don, Cristo, y juntamente con Él vienen luego todas las demás cosas, todos los demás dones. Nuestra participación de bendiciones diarias, nuestra participación de bendiciones divinas, depende de lo que hacemos con su Hijo Jesucristo. En la medida que le amamos, en la medida que le conocemos, van a venir luego las bendiciones y los regalos de Dios para nosotros. La casa de Marta y María en Betania fue abierta a Él. Dice Marta, hemos leído, le recibió en su casa. Y las bendiciones y experiencias gloriosas que gozaron luego resultaron de ese hecho, de haberle recibido en su casa. Notemos que la visita del Señor Jesús al hogar modelo de Betania, relatado en Lucas 10, precede a los sucesos de Juan capítulo 12. Esto es importante que lo hagamos notar, que las cosas que se produjeron en el capítulo 12, como ser ese momento agradable cuando María ungió los pies del Señor, son las cosas que fueron el resultado de lo que vemos en Lucas el capítulo 10. Pero por en medio de estas 2 cosas, de María a los pies del Señor en el capítulo 10, de María vaciando ese perfume, esa fragancia tan preciosa que invadió el ambiente en el capítulo 12, es por causa que ellas tuvieron de por medio el capítulo 11, el valle de sombras y de muerte. El fruto de Lucas 10, podemos decir, se maduró a la sombra en Juan capítulo 11 y luego fue dulce al paladar del amado en Juan el capítulo 12. Solamente, escúcheme hermano amado, solamente lo que recogemos sentados a los pies del Señor oyendo su palabra será verdadero ungüento cuando vengamos el primer día de la semana a adorarle. El Señor Jesús, revelado al alma a través de su palabra, permitirá adoración de valor.
Esto me hace pensar en la necesidad de, hermano mío querido, leer la palabra de Dios todos los días, indagar, investigar, ahondar tu conocimiento en las cosas de Dios. En la medida que aprendas del Señor, tu adoración el primer día de la semana será una adoración de valor. Marta también dio algo de valor en Juan 12. Ella aprende a servirle de una manera que le agrade al Señor. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 10, le oímos a Marta rezongar porque tenía que servir a 4 personas. En cambio, en Juan vemos que sirve a 16 personas sin una sola queja. Ella dio servicio de valor para el Señor. Lázaro no es mencionado en el relato de Lucas capítulo 10, pero sin duda estaría él allí. En Juan 12 vemos su vida de testimonio. Ahí está el que fue muerto, está vivo, sentado, y por causa de él vienen los judíos. Habiendo sido resucitado de entre los muertos, esa nueva vida es sostenida por la comunión con el Señor, sentado a la mesa, como dice el versículo 2 de Juan 12. Eso nos habla de comunión. Y esa vida de comunión se convierte en una vida de testimonio. Dice además, muchos de los judíos creían en Jesús por causa de Lázaro. Eso dice el versículo 11. Ahora, veamos lo que ocurrió en la primera visita que el Señor hizo a Betania. Cristo, dice el versículo 38 de lo que hemos leído, que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cristo es recibido. Este es un hermoso acto. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha pasado por la calle de tu vida, de arriba a abajo, golpeando tu puerta, queriendo entrar? Ha tocado las puertas en Betania y Cristo ha sido recibido. En segundo lugar, vemos en el versículo 39 que a los pies del Señor, María oía su palabra. Cristo fue escuchado. Esto es una actitud. ¡Qué hermosa actitud! Ojalá que todos los que somos de Cristo tengamos esa actitud de escuchar su palabra. En el versículo 40 leemos que Marta estaba preocupada porque estaba sirviendo, preparando algo para el Señor. Cristo servido. Mire qué lindo pensamiento. Cristo recibido, un acto. Cristo escuchado, es una actitud, y Cristo servido es una acción. ¿Cuál es tu acción, hermana mía? ¿Sirves a Cristo en algo? No somos salvados para ser solamente adornos en la casa de Dios. Somos salvados para ser siervos, para servir. Ahí está Cristo como el huésped divino. Cristo aparece en Lucas 10 como el huésped divino. Marta abrió su casa al huésped divino. María abrió su corazón al ver al huésped divino. Y Cristo, el huésped divino, abrió su palabra para enseñar. En cambio, en la segunda visita a Betania, vemos al Señor allí en el versículo 1 como el dador de la vida. Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien Cristo resucitó de los muertos. Oh, ahí está el huésped de nuevo en Betania, con la misma familia. Está como el dador de la vida. Lázaro aparece presente como el testigo
de que Cristo da vida. Marta está presente ahora otra vez como la servidora agradecida, la servidora que está agradecida por el privilegio, por tener el privilegio de servir a Cristo. Y María está presente como la adoradora. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué enseñanza preciosa nos entrega la palabra y el Espíritu Santo! Dios nos ayude. Hemos comenzado con esto porque ya nos vamos acercando al fin de semana y vamos a tratar de continuar con este tema para que seamos bendecidos.